Buenos días. En primer lugar, me gustaría daros la bienvenida en nombre de la Fundación CEDE a todos los que nos acompañáis. Y agradecer especialmente a Carme Artigas, que aceptara protagonizar este desayuno de hoy. Un desayuno que es emblemático, diría, en el quehacer de CEDE. Son 20 años consecutivos, seguidos, sin pausa, de desayunos. Y hace 20 años no existían los desayunos, o era un hecho extraordinario. Y luego, en cambio, bueno, concurren cada día múltiples desayunos de trabajo. O sea, ayudamos un poquito a ponerlo en moda. Y esto, una idea de Isidro Fainé, nuestro presidente y fundador, que me encomendó una cosa. Dice, bueno, si vamos a empezar con estos desayunos, no vamos a dejar de celebrar los desayunos. Y esto ha tenido también una continuidad, como los congresos de CEDE, que en Palma celebramos el número 17 de 21 años desde la creación o fundación de CEDE. También quiero agradecer mucho que nos aceptara de inmediato moderar este coloquio y acompañarnos hoy a Marieta del Rivero. Que Marieta del Rivero, bueno, la hemos conocido, la hemos seguido en distintas etapas, ¿no? Yo la tenía muy prefijada en Nokia y después en Telefónica. Hoy es socia de Seliger y Conde, es, que yo sepa, consejera de Celnex y presidenta de una organización también que CEDE le gustaría incorporar en su seno, que es la International Women Network Forum en España. Y al decir esto de Nokia y Telefónica, pienso ahora que hay con nuestra invitada también una concurrencia, porque luego saldrá, pero Karma tuvo una época en Ericsson, también una compañía nórdica, y luego también veremos su vinculación con Telefónica, o sea que, fíjate. Y bueno, incluso ayer mirando el programa de AED en Valencia, veía que las dos actuaban, eso era toda una premonición. Bueno, gracias. Este desayuno lo hace posible que un patrocinador, que es Suez, y un colaborador, que es Deloitte. Quiero agradecer públicamente esto. Y al hablar también de la moderación, invito a que en las boletas que tenéis en la mesa podéis formular vuestras preguntas y la azafata pues las recogerá y las pasará a Marieta, que dirigirá el coloquio. Presentar a Karma para mí es una satisfacción, pues he tenido el privilegio de ver toda su evolución y éxito profesional desde muy joven. Lo es todavía mucho, pero yo conocí inmersa en un proyecto de incubadora de empresas que luego ha sido una entidad muy, yo diría, muy reconocida, que ha sido Barcelona Activa. Y ella pues era una joven ingeniera superior química que empezaba su camino profesional. Luego, al tiempo, la reencontré, como decía, en Ericsson, ¿no? Y en Ericsson fue CEO de lo que llamaron Ericsson Innova. Ericsson Innova, que era el primer fondo de capital riesgo de la compañía en Europa. Después, dando saltos en el tiempo, obviamente, en 2006, con su cofundador, Jaume Agut, que nos acompaña también, me presentó a su recién nacida, que era Synergic Partners. Synergic Partners, claro, y recuerdo el lugar, que lo comentábamos ahora antes de entrar, el lugar donde se produjo esta presentación y charla amistosa, y me impresionó la ilusión, el entusiasmo con que hablaban de este proyecto. Y
con su rapidez, no sé, mental y expositiva que la caracteriza a Carmen, yo diría que me apabulló de un tema que era el Big Data que se nos venía encima, ¿no? Y ahí me di cuenta de que este proyecto sería su gran proyecto. Bueno, en definitiva, Carme Artigas es una empresaria, por un lado, y directiva, y con más de 20 años de trayectoria en el sector tecnológico. Hoy Carme es una reconocida experta en Big Data y cofundadora y consejera delegada de Synergic Partners. Reconocimientos ha tenido muchos. Yo, hurgando por ahí, me quedaría con que en el 2016 fue reconocida por la revista de negocios norteamericana Insane Success como la única española entre las 30 directivas más influyentes, ¿no? Y con mayor proyección internacional a nivel mundial. Asimismo, una editorial especializada en tecnología, O'Reilly Media, la coloca también entre las primeras mujeres del mundo en el negocio de los datos. Carme, algo más cercano, es miembro de la Comisión de Tecnología e Innovación de la COE. Es miembro también, ahora cruzando el Atlántico, de la Industry Affiliate Partners de la Universidad de Columbia. Y pertenece también a una entidad para mí muy querida como promotor de la misma, que es AEDE, la Asociación Española de Directivos, y que está ahora en su junta directiva. Bueno, es profesora y colaboradora de distintos másteres, de los másteres buenos, y en nuevas tecnologías, bueno, Big Data, como decimos, e innovación. Para acercar también a nuestra organización, a CEDE y a la Fundación CEDE, en los últimos tiempos, haciendo memoria, me salía y me he tomado nota, digo, no te olvides de que estuvo invitada y participó en el programa, diría, estrella de la Fundación de carácter formativo, que es Transformational Leadership, ¿no? Y de allí intervino también, antes de vacaciones, en la reunión del patronato, que el patronato siempre invita a un ponente, una ponente, y en este caso pues fue Carme Artigas. Debió convencer al patronato y en especial a su presidente porque me dijo, me susurró al oído Isidro y dice, invítala a un desayuno. Digo, bueno, pues aquí está, ha llegado el desayuno puntualmente, ¿cómo no? Por voluntad propia también. Luego, en el último congreso, que aludí ahora, en Palma, Carme, bueno, descubrí también una nueva faceta, una persona con muchos, no sé, que sabe manejar distintos puntos de vista, no se arredra y con una mesa que moderó, animó nuestro entrañable presidente del Senado de CEDE, Antonio Garrigues, pues hizo allí un diálogo y un poco de discusión en algún punto hablando sobre ética, pero con un partner de mucho cuidado, que es Francesc Torralba, filósofo, teólogo, una persona de una gran talla, y disfruté mucho, pues, Carme defendiendo sus puntos de vista sobre la ética en el mundo tecnológico y demás. Igual hoy sale algún apunte, ¿no? Bueno, Synergic Partners, ya voy acabando, la compañía de que sigue al frente con un equipo de unas 150 personas, puede presumir de haber contribuido de forma notable, diría, al desarrollo de una profesión que hasta entonces era inexistente en España. En 2009 diseñó la primera arquitectura Big Data en nuestro país y un año después lanzó los primeros equipos científicos de datos. En 2014 la compañía figuraba ya entre las 15 mejores empresas del mundo en Big Data y a finales de 2015 fue íntegramente vendida a Telefónica. Ahora se cumplirán 3 años y con ello acaba, digamos, el proceso de integración fijado. Bien. Bueno, Carme es firme creyente en el poder transformador de la tecnología, tanto a nivel económico como social, y aspira a seguir impulsando la innovación tecnológica en España y ayudar a posicionar el país como un competidor de primer nivel en el sector de los datos. El título elegido para hoy,
la nueva economía de datos transformando los modelos de negocio, creo que le permitirá abordar el tema desde distintas perspectivas. Bueno, seguro. Sin más, vamos a escuchar a Carmen. Gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias a José María por tu generosa introducción. Muchas gracias a la Asociación CEDE y sobre todo a ustedes por estar aquí a las 9 de la mañana, un día de lluvia. Y intentaré que sea útil y que sea un poco ilustrativo. El tema de hoy es la economía de los datos y los nuevos modelos de negocio. Y probablemente ustedes ya hayan oído hablar sobradamente de estos temas, porque son temas que no están en la mesa de discusión de las compañías tecnológicas únicamente, sino sobre todo ya están en las mesas de discusión de cualquier directivo, de cualquier compañía, de cualquier sector. Y por lo tanto, a pesar de que esto es un tema que se ha hablado en múltiples foros últimamente, yo voy a intentar aportar una nueva perspectiva en base a mi experiencia y también en el resultado de mis reflexiones. Y en primer lugar les voy a contar cómo hemos llegado hasta aquí y por qué hoy esto es importante y el centro de atención y de preocupación de todos los negocios. En segundo lugar, voy a hablar de cómo estos cambios están impactando los modelos de negocio y la propia naturaleza de las empresas. Y en tercer lugar, les voy a hablar sobre cómo estos cambios también están impactando a las organizaciones y a la sociedad. En primer lugar, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Mire, estamos viviendo en una época donde convergen, desde mi punto de vista, dos grandes fenómenos. El fenómeno de la globalización, que es un fenómeno que nos lleva ocupando ya 3 o 4 décadas, y justamente porque nos lleva ocupando tanto tiempo, quizá no hemos sido capaces de percibir de una manera abrupta el impacto de estos cambios. Pero son los cambios que han configurado la economía y sociedad como la conocemos hoy, una economía caracterizada por el libre movimiento de personas, de capitales, y esto ha convergido en modelos económicos unificados a escala global, a la vez que especialización a nivel de país en el modelo de producción, de oferta y demanda. Estamos entre mercados únicos, tanto a nivel comercial como a nivel financiero, y todos somos conscientes que existe una interrelación y una interdependencia en los países, que por una parte es un punto positivo, pero también el punto negativo es que cualquier problema en un país repercuta automáticamente y de manera muy rápida en el resto del mundo. ¿Vale? También la consecuencia negativa probable de la globalización es una irregularidad o una distribución no equitativa entre los beneficios y los costes de esa globalización, lo que está produciendo grandes desequilibrios mundiales y olas de migración masiva de unos países a otros. Por lo tanto, esto está aquí, conocemos los efectos, pero en paralelo ha ocurrido otro gran fenómeno, mucho más reciente, aproximadamente en los últimos 10-15 años, que ha sido el fenómeno de la disrupción tecnológica, que en sí mismo tiene unas consecuencias, pero a la vez cataliza también el fenómeno de la globalización. Y hablamos de disrupción tecnológica porque la ola de cambios tecnológicos que estamos viendo en los últimos 10 años no es algo que aporte, diríamos, cambios incrementales, sino lo que llamamos cambios exponenciales. Y esto nos genera un problema porque la mente humana es capaz de pensar en términos de aumento, diríamos, progresivo, porcentual. Yo mentalmente me puedo proyectar en un 10%, en un 50% o en un 100%, pero a la mente humana le cuesta mucho plantear los cambios a nivel exponencial, es decir, en potencias de 10, por 100, por 1000. Y esto es lo que ha hecho de que hasta que lo hemos tenido aquí, hasta que la disrupción tecnológica ya está aquí impactándolo todo, las compañías, las empresas, las sociedades no habían sido capaces de prever esos cambios que están ocurriendo a este nivel de magnitud. ¿Cuáles han sido estos cambios? El primer cambio a nivel tecnológico ha sido, diríamos, la proliferación de la banda ancha móvil, fija o móvil, es decir, la conectividad. Y la hiperconectividad pues ha cambiado el panorama tecnológico y de muchas empresas. Hoy en día somos todos seres digitales. El acceso a la banda ancha, sea fija, sea móvil, sea wifi, ya no es un factor de limitación en ninguna parte del mundo, ni tan solo en África. Entonces, esto nos ha convertido la movilidad y el acceso a la banda ancha de cualquier tipo en seres digitales. Y a nadie se le ocurre
pues descubrir que no somos seres digitales, estamos permanentemente conectados en el móvil, interactuando entre nosotros o en la red. Y esto ha generado una cantidad de datos inmensa de cada una de esta huella digital que nosotros estamos generando cada vez que tenemos una interacción digital. Una huella digital que genera cantidad de datos en los que hasta ahora no existía la manera técnica ni de poderlos capturar, ni de poderlos procesar, ni de poderlos entender, ni de poderlos analizar. Gracias a que simultáneamente a la banda ancha ocurre otro fenómeno, que es el aumento masivo de la capacidad de computación, la capacidad de procesamiento de datos, y también la caída de costes dramáticos, el almacenamiento de datos, hoy en día sí somos capaces de poder coger todos estos datos, entenderlos, procesarlos, analizarlos y sacarles valor. Esto es lo que llamamos el Big Data. El Big Data que debemos tener en cuenta que no solo provienen estos datos de estas interacciones del Internet de las personas, es decir, de las interconexiones de las personas entre nosotros a través de la movilidad o con Internet, sino que el crecimiento masivo que va a venir a nivel de datos no va a provenir de las interacciones de las personas, sino de las interacciones de las cosas entre sí, lo que llamamos el Internet of Things. Cada cosa, desde un vaso, una zapatilla, cualquier aparato doméstico, va a tener un sensor, por lo tanto una dirección IP conectada a Internet. Por lo tanto, cada objeto que nos rodea va a ser un punto de emisión y captación de datos. Para que tengamos una idea, el 90% de los datos que tenemos hoy se ha generado en los últimos 2 años. Es decir, ya el crecimiento exponencial de los datos es enorme y el 60% de estos nuevos datos van a ser, como digo, de interacciones entre cosas. Pues bien, todo esto ha ocurrido a la vez y además se ha juntado con otro fenómeno, que es el de la nube, ¿no? A mí me hace gracia porque había una época donde la nube estaba en el cielo y el 4G era una plaza de parking, ¿no? Bueno, hoy en día la nube está en el subsuelo, pero cuando hablamos de la nube es que está en el subsuelo, los ordenadores del mundo están en el subsuelo, y el 4G y el 5G son palabras que nos indican toda nuestra capacidad de conectividad, ¿no? Por lo tanto, estamos en un mundo donde esto está cambiando y que está definiendo una nueva realidad. Gracias al Big Data somos capaces de detectar comportamientos, porque nuestra huella digital define mucho cómo somos, lo que hacemos, lo que nos gusta y cómo nos comportamos, y a la vez de esto nos permite predecir esos comportamientos, ser predictivo. Para mí Big Data supone pasar de ser compañías reactivas, que reaccionen en base a lo que ya ha ocurrido, por lo tanto tienen poco margen de maniobra, a ser compañías predictivas que pueden anticiparse a lo que va a ocurrir. Muy bien. Y los beneficios de Big Data los podemos ver en 3 grandes ámbitos a nivel empresarial. Big Data nos ayuda a generar nuevas fuentes de ingresos gracias a la personalización, nos permite hiperpersonalizar, motores de recomendación, diseño de una oferta mucho más segmentada y personalizada, tratamientos personalizados del cáncer. Esto es Big Data. Big Data, por otra parte, nos permite, junto con el mundo de la Internet de las cosas, mejorar la eficiencia operativa, tomar mejores decisiones empresariales y también nos permite predecir y prevenir fraude y riesgo, desde predecir una catástrofe, anticiparte un ataque cibernético o evitar un moroso. Por lo tanto, ya el mundo de los negocios se ve impactado por el Big Data en cuanto a su capacidad de tomar mejores decisiones, generar nuevas fuentes de ingresos y predecir comportamientos. Pero esto no queda aquí. Esto no queda aquí porque mientras usted y yo estamos hablando, sigue aumentando la capacidad de cálculo, sigue aumentando la capacidad de computación, sigue aumentando la capacidad de almacenamiento al mismo coste. Estamos ya en los límites de superar la famosa ley de Moore. La ley de Moore dice que cada 2 años duplicamos la capacidad de procesamiento al mismo coste. Bueno, pues ya estamos incluso superando la ley de Moore. Y esto nos ha permitido en los últimos prácticamente 5 o 6 años entrar en lo que llamamos la nueva primavera de la inteligencia artificial. Es decir, gracias a que tenemos aún más capacidad de cálculo, todo lo que es la capacidad de análisis tradicional del Big Data se ve amplificada. Entonces, ¿por qué llamamos la nueva primavera? Porque veníamos de un largo invierno. El tema de la inteligencia artificial es algo que nace en los años 50, muy vinculados a lo que era la visión por computador y que empieza a desarrollarse en paralelo a la industria de procesamiento. Pero llega un momento a partir del año 80 donde no hay muchos cambios y por lo tanto pues queda como estancado.
Hasta que el año 2014 hay un punto de inflexión en el desarrollo de lo que llamamos el Deep Learning. Porque estas palabras son muy palabras y ustedes pues las han oído mucho, les voy a intentar contar lo que es la inteligencia artificial con un ejemplo muy fácil. Mire, hasta ahora las computadoras siempre han sido muchísimo mejor que las personas en hacer cálculos complejos en muy poco tiempo, ¿no? Pero había tres cosas que los seres humanos siempre hemos hecho muchísimo mejor que las máquinas. Uno, interpretar imágenes. Dos, interpretar texto. Y tres, interpretar voz. Yo cojo un niño de 2 años, le enseño un gato, le enseño un perro, y al cabo de un segundo le muestro un gato, sabe que es un gato, le muestro un perro, sabe que es un perro. Un ordenador no. A un ordenador le tengo de mostrar 10 millones de fotos de gatos y 10.000 horas de YouTube de vídeos de gatos para que sepa que es un gato. 10 millones de fotos de perros y 10.000 horas de YouTube de perros para que sepa que es un perro. Pero una vez aprendido lo que es un gato y lo que es un perro, le puedo enseñar 20 millones de fotos de gatos y perros y es capaz de clasificármela en milésimas de segundo. Esto que os acabo de contar, que es enseñarle a un ordenador muchas fotos de gatos para que aprenda lo que es un gato, es lo que llamamos entrenar un modelo. Y cuando hablamos de la palabra machine learning, significa exactamente esto. Cómo yo puedo enseñar a un ordenador a aprender. Por lo tanto, el factor limitante del desarrollo de machine learning ha sido siempre dos. Uno, disponer de muchos datos para entrenar los modelos y disponer de personas que entrenen los modelos. ¿Cuántos de ustedes cuando entran en Google, en un navegador, les dice, quiero verificar que tú no eres un robot, por favor, móntame este chapka, ¿no? 35KJ, ¿no? Esto lo han hecho ustedes, ¿vale? ¿No se han fijado que hace unos años ya no les pide pedir el 4C5J, sino les dice, oye, seleccióname de estas 6 fotos la foto que tiene un coche. Seleccióname de estas 6 fotos la que tiene un árbol. ¿Cuántos de ustedes han hecho esto alguna vez? ¿Cuántos de ustedes? Vale, todos ustedes trabajan para Google. O sea, ya a partir de hoy, en su currículum, además de su profesión, dice, yo trabajo para Google. A ver, trabajan gratis. No lo digan, no hace falta que lo cuenten. Pero todos trabajamos gratis porque cada vez que hacemos eso, estamos entrenando el modelo de Google de reconocimiento de imagen, de inteligencia artificial. Por lo tanto, los verdaderos monopolios de hoy son Google, son Facebook, son Apple, no porque tengan una tecnología única, no porque tengan una infraestructura única, no solo porque tengan una capacidad de financiación enorme, no, porque tienen más datos que nadie. Y nadie en el mundo va a ser capaz de hacer un traductor mejor, un buscador mejor, ni una herramienta de inteligencia artificial mejor, porque llevan 25 años o 15 o 10, los que sea, acumulando datos sin nuestro permiso y sin darnos cuenta, y esta ventaja competitiva es la que está manteniendo de manera permanente. Por tanto, de la misma manera que los antiguos monopolios, los de telecomunicaciones, los de ferrocarriles, los de hidrocarburos, nos obligaron a liberalizar nuestras infraestructuras y nuestras capacidades para abrir la competencia, hoy tendríamos de repensar el concepto de monopolio y obligar a los Googles y a los Facebooks de la vida a que liberaran sus datos para que también los demás los pudiéramos entrenar. Por tanto, estamos ante una nueva configuración de lo que son los oligopolios o los monopolios. Les decía que había un punto de inflexión en el año 2014, que es cuando una compañía de 12 investigadores de Londres fue adquirida por 500 millones por Google. Una compañía que se llamaba DeepMind, de 12 doctores, que la adquieren por 500 millones de dólares. Dices, ¿qué habrán inventado esta gente? Bueno, pues inventaron un algoritmo capaz de jugar solo a un juego que era el del Atari. Los que tenemos una edad, había un juego que era como un cursor que te vas cargando barras de colores. Bueno, pues ellos descubren un algoritmo donde, sin darle ninguna instrucción, como un niño pequeño, el ordenador aprende solo. Y esta ha sido la base del famoso ordenador AlphaGo, que es un ordenador que ganó el campeón mundial de un juego ancestral chino que se llama el Go, que para entendernos, en lugar de que el ajedrez son 9 por 9, 9 filas por 9 columnas y cada ficha tiene un movimiento, pues el Go son 19 filas por 19 columnas, donde cada ficha tiene todos los movimientos del ajedrez. Se había previsto que una máquina era capaz de superar a un hombre en el juego del Go, creo que era el 2020. Bueno, pues se hizo el 2040 y se hizo en el 2016. El AlphaGo, al cabo de un año,
se superó por el AlphaGo Zero, que si bien el AlphaGo ganó 3 de 4 partidas a ser humano, el AlphaGo Zero ganó 100 de 100 partidas al AlphaGo. Solamente aprendiendo solo a partir de cómo jugaba el AlphaGo. Por lo tanto, hoy en día ya no es que los hombres tengamos de entrenar los modelos, sino que los modelos se entrenan solos. Y eso es lo que llamamos el Deep Learning. Y esto lo que ha hecho es que todas las capacidades de interpretación de imagen, de texto y de voz hayan acelerado de golpe y estemos inmersos en el mundo de la inteligencia artificial, pero no como ciencia ficción, sino como una absoluta realidad. Las grandes compañías, Facebook, Apple, Google, hoy en día son compañías de inteligencia artificial. Hoy en día tú subes una foto a Facebook y si Facebook ve que has engordado, te empiezan a llegar anuncios de dietas. O sea que si ven un anuncio de dieta en Facebook, preocúpense, porque usted no, pero Facebook sale que has engordado. Entonces, aplicaciones de la inteligencia artificial hoy en día hay muchísimas, todos los chatbots, los asistentes de voz, el hecho de que podamos hacer una foto con un móvil y detectar un cáncer de piel, hay muchísimas aplicaciones. Y esto no solamente está restringido a las grandes compañías, sino que gracias a todo lo que hemos encontrado, que es la proliferación masiva de la democratización del procesamiento de datos a bajo coste, cualquier compañía startup en el mundo también puede crear una compañía de inteligencia artificial. Y de hecho, hoy en día, casi todo el capital riesgo mundial está invirtiendo en compañías de inteligencia artificial. Usted monta una startup y le pone una I y una A y tiene el 80% de probabilidades que le llegue el dinero. O sea, lo que usted quiera, pero que ponga la I y la A. Por tanto, estamos en una realidad que está cambiando sobre todo la experiencia del cliente. Porque cuando tenemos inteligencia artificial en nuestro móvil gratis, ahí montas el estándar. Y en esta batalla de la inteligencia artificial es una batalla a nivel mundial, donde los líderes, sin duda, no es Europa, no es Estados Unidos, es China. China es líder en la inteligencia artificial porque es un proyecto de país. Su objetivo de país es liderar el mundo a través de la inteligencia artificial. Por tanto, esto sería la explicación de cómo hemos llegado aquí. Pero ¿esto qué impacto tiene en nuestras empresas y en nuestro negocio? El impacto que tiene es, en primer lugar, la intensificación de la competencia, sin ninguna duda. La competencia es mundial. La aceleración del ritmo de cambio. Cada nueva innovación tecnológica se adquiere y se absorbe y la descontamos del usuario con menos tiempo. De hecho, las compañías cuando se plantean la transformación digital no lo hacen por mutuo propio. Una compañía no se levanta un día y dice, oye, me tengo de transformar digitalmente. No, quien se transforma digitalmente son nuestros clientes. Y el cliente, que está acostumbrado a tener una experiencia 100% digital en su vida personal, espera que esa experiencia 100% digital también lo sea con todos y cada uno de sus proveedores de productos y servicios. Y esto no es tan fácil. Pero lo tiene descontado. Hay una aplicación muy divertida que me gusta mucho, que animo que ustedes se la bajen, que es de AliExpress. Alibaba saben que es el conglomerado chino, que es una especie de marketplace, y tiene una versión para consumidor que se llama AliExpress. Y tú vas a AliExpress y si me quiero comprar esta silla, pues si yo tuviera de ir, por ejemplo, a la web de IKEA, tendría de navegar por un menú enorme, tendría de buscar muebles, muebles de oficinas, sillas con ruedas de color blanco, y al final encontraría la silla Nordstrom, ¿no? Bueno, aquí no. Aquí tú coges la silla, le haces una foto, en milésimas de segundo te identifica que es una silla y te propone todas las sillas parecidas a la silla Nordstrom que tiene Alibaba en sus millones y millones de catálogos. Por lo tanto, cuando yo me acostumbro a hacer un clic, que es una foto, y un clic, que es comprar, ¿tú crees que yo voy a volver alguna vez en mi vida a navegar por la web de IKEA? No, ya lo tengo descontado. Por lo tanto, el primero que llega establece el estándar. Mira, hace poco estuve invitada por una compañía muy conocida en España, que es Privalia. Privalia se creó también cerca del 2006 y fue pionero, como sabéis, de compañía digital en España, una plataforma, un marketplace de venta privada, ¿no? De gestión de ofertas de todo tipo. Y me decía Lucas Carrer, mira, hace 15 años yo distribuía, la gente se compraba un bolso, yo tardaba 10 días en enviárselo, pagaban 50 euros y la gente estaba encantada. Hoy en día, 10 años más tarde, he conseguido reducir de 10 días a 2 días, a 3 días el plazo de entrega y en lugar de cobrarles 50 euros, les cuento 10. Y el cliente está súper insatisfecho porque me dice que Amazon me lo entrega gratis y en 24 horas. Por tanto, aunque tú hayas mejorado muchísimo, acelerado muchísimo, si hay alguien que lo hace mejor que tú, ese es el que define el estándar.
Y esta es la capacidad o el riesgo o el reto que tenemos todas las empresas, que es cómo aceleramos estos cambios. Y para mí lo más importante es que todos estos cambios no solamente cambia la manera en gestionar las empresas, sino que cambia la propia naturaleza de las empresas. Es decir, veníamos de un mundo donde nuestro factor diferencial se basaba en nuestros activos físicos. Las compañías eran compañías de producto y esos activos físicos los protegíamos de dos maneras, o con la regulación o con la propiedad industrial, ¿no? Llega Internet, Internet crea dos fenómenos. Uno, digitaliza muchos negocios y se carga muchos intermediarios. Si no, pregúnteselo al señor Kodak, ¿no? Pues el señor Kodak era una empresa de producto, llega a Internet y esa compañía de producto se desmaterializa, se digitaliza y se convierte en una compañía de servicios. Cuando yo importaba un CD de Estados Unidos pagaba un arancel, cuando yo me descargo una canción de iTunes no pago ningún arancel porque no estoy moviendo un producto, estoy consumiendo un servicio. Por tanto, Internet lo que provoca es el paso de empresas de producto a empresas de servicio. Y eso es lo que hemos venido a llamar la transformación digital. Y hasta ahora muchas empresas se han quedado aquí. O sea, hacer la transformación digital es trasladar del mundo físico al mundo digital mis procesos de negocio, mis productos, abrir una web, y eso está muy bien. Pero eso solo es la primera parte de esa transformación. Ahora estamos inmersos en esta segunda ola de transformación digital, que es cómo las empresas de servicios ya se han convertido en empresas de datos gracias al Big Data y a la analítica predictiva que les estaba contando. Hoy en día un banco no es una empresa de servicios. Es una empresa de datos que compite con otra empresa de datos, que puede ser una fintech, que no está regulada. Una operadora no compite con otra operadora. En el mundo de las telcos, de la noche a la mañana salió un competidor que se llamaba WhatsApp. Y WhatsApp no era una telco, no está regulada por ninguna telco. WhatsApp es una compañía de datos que de la noche a la mañana se carga el mercado de los SMS. Por tanto, lo que está ocurriendo hoy es que tus competidores no son un competidor de tu mismo sector, son cualquier compañía que nace digitalmente en el mundo de los datos con una ventaja, que no tiene legacy, no tiene ningún sistema heredado, no ha hecho una inversión en infraestructuras que tenga de amortizar. Sale desde cero, sin activos, en la nube, de la noche a la mañana y compite contigo, que tú tienes un equipo de gente con una cultura de 15 años, unos activos físicos, una inversión, etcétera, etcétera. Y esta es realmente la disrupción, que las compañías de servicios ya se han convertido en compañías de datos y todos somos compañías de datos. ¿Cuál es la tercera fase de esa transformación? Cómo gracias a la inteligencia artificial e Internet de las cosas, estos datos se vuelven a conectar con los productos y servicios, convirtiendo a las empresas en compañías de productos y servicios inteligentes. Existe una compañía que ha creado vasos inteligentes. Yo tendría este vaso con un sensor y a lo largo del día yo iría bebiendo café, zumo, agua, me iría calculando las calorías. Me diría, oye, ya no bebas más Coca-Cola, que te estás pasando a las calorías del día, por favor, a partir de las 2 empieza a beber agua. Eso es un vaso inteligente. El modelo de negocio del vaso inteligente no es vender un vaso, es vender un vaso, es vender el servicio inteligente, es permanentemente a ti convertirse en un asesor personal, y esto lo vamos a ver cada vez más en las pulseras, en los teléfonos, en la ropa que se va a convertir en un sensor biométrico. Por lo tanto, todos los negocios van a ser negocios de datos y la clave diferencial competitiva va a ser los datos únicos que tengas y la inteligencia única que seas capaz de extraer de esos datos. Por tanto, estamos en compañías del siglo XXI gestionadas con balances del siglo XIX. Porque los balances de nuestras empresas no reflejan el valor de nuestros datos. Nuestros datos no están activados. Resulta que si tú inviertes en hardware y software como CAPEX, está bien, pero si invierto en la nube y tengo un gasto como OPEX, está mal. ¿Por qué? Si siendo OPEX es más flexible. Por lo tanto, estamos valorando a las empresas con parámetros que no tienen que ver con la nueva realidad. Y de hecho, por ahí vemos esas discrepancias de compañías que tienen un EBITDA de un 3%, incluso negativo, que puede ser Amazon, y en cambio una capitalización bursátil de miles y miles y miles de millones. ¿Dónde está ese gap? Pues que los balances no capturan el valor. El balance de la compañía, hoy en día, si somos compañías de datos, la compañía que tiene más datos y mejores datos que otra, debería ser una compañía que vale más que otra, porque conoce mejor a sus clientes, porque gestiona mejor su riesgo. Por tanto, los balances no capturan ni el valor de los datos, ni el valor de la innovación, ni la capacidad de disrumpir
en otros sectores. Porque el hecho de que seamos todos compañías de datos lo que hace es eliminar los verticales. ¿Quién le hubiera dicho a General Electric, por ejemplo, General Motors, que su competidor no iba a ser Honda, sino que iba a ser Google o Tesla, que se inventan el coche autónomo? Claro, resulta que una compañía tecnológica disrumpe el sector de la automoción, pero no solo eso, disrumpe el sector de la energía, porque ya no va a haber gasolineras, va a haber electrolineras. Y a partir de ahí también, oye, pues cambia el diseño de las ciudades. Imagínate también que en lugar de coches autónomos tenemos camiones autónomos que circulan 24 horas enviando mercaderías sin tener que el conductor tenga de pagar cada 4 horas. Estás disrumpiendo también la industria logística. Por tanto, lo que estamos viendo es que hoy tu competidor te puede salir ortogonalmente por cualquier esquina, porque las compañías ya no somos verticales, somos horizontales. Somos compañías de plataforma y tenemos de empezar a competir o en el ámbito de la infraestructura, o en el ámbito de la agregación, o en el ámbito de la analítica, o en el ámbito de la experiencia de usuario. Por tanto, ese es el cambio radical que yo veo en la naturaleza de los negocios. Y por último, las implicaciones que se tiene a nivel de las organizaciones y de la sociedad. Por supuesto, una compañía del siglo XXI no se puede gestionar como una compañía del siglo XX. Y los principales cambios que yo veo son en 3 ámbitos. En primer lugar, sobre todo, la gestión de las personas. Necesitamos nuevos perfiles empresariales. Estamos hablando de un mundo donde la automatización, la robotización, va a suponer la supresión de muchos puestos de trabajo como conocemos hoy en día. Porque a la vez que estoy hablando de inteligencia artificial, está convergiendo pues, la robótica, el 3D, los drones. Hay una multitud de convergencia de tecnologías exponenciales que están cambiando todo este panorama industrial y económico. Y por lo tanto, para mí lo más importante es entender estos cambios, saber que todo lo que sea automatizable se va a automatizar. Toda decisión que un ser humano tome hoy en día en menos de 2 segundos la va a tomar un algoritmo. Y el otro día estaba en una conferencia y me decía, todo el que pueda describir su trabajo de una manera precisa va a ser sustituido por un robot. O sea, cuando os pregunten qué hacéis, decid, yo hago cosas. ¿Qué haces? Hago cosas. Porque como digas, yo hago los informes semestrales de ventas del mes, esto olvídate porque esto va a ser sustituido por un algoritmo que lo hará solo. No, yo hago cosas. Entonces, en este mundo yo hago cosas es importante el liderazgo. Porque ya los líderes de una compañía no son un señor que manda órdenes, que es capaz de predecir un plan estratégico a 5 años. La planificación estratégica ha desaparecido. Nadie es capaz de saber lo que va a ocurrir en 5 años. Solo podemos tener 2 focos. Un foco muy a largo plazo, es decir, a 10 años, donde me veo posicionado en este escenario de transformación y de disrupción tecnológica, y qué puedo hacer los próximos 6 a 12 meses. Y por lo tanto, el líder cada vez más va a ser un líder transformacional, un líder mucho más inspirador, un líder que ayude a su organización a vivir en la incertidumbre. Y un líder, por favor, que entienda la tecnología. No hace falta que sea un friki, no hace falta que lo sepa todo. Ha de entender el impacto de estos cambios, ha de entender el impacto de blockchain en la creación de nuevos modelos de negocio descentralizados, ha de entender el impacto de la analítica predictiva y de la inteligencia artificial y ha de ser capaz de vislumbrar cómo esos cambios van a impactar, evolucionar su negocio. Y como yo digo, estamos en la época de que los líderes no necesitan seguidores, no necesitan followers, ¿no? Que ya está tan de moda, necesitan believers, ¿no? Gente que crea en ellos y en su visión, en esta visión inspiradora. Porque fijaros que hubo un estudio reciente de Accenture que decía en qué dedicaba el tiempo el directivo de hoy. Y el directivo de hoy, el 60% del tiempo, pues lo dedicamos a tareas de control y de reporting. Como un 20 o un 30% a resolver problemas. Otro 10 a estrategia e innovación y como un 5 o un 7 a desarrollar personas. Pues bueno, yo hice el ejercicio de coger ese 60% y eliminarlo y volver a normalizar la rueda, ¿no? Pero si ese 60% lo van a hacer los robots, ¿qué vamos a hacer los directivos y los líderes? Y resulta que el 60% del tiempo lo tendremos que dedicar a resolver problemas complejos, porque los fáciles ya nos lo harán, y los complejos, aquellos que tienen un poco el trade-off de conflicto moral, ¿no? Que va a ser muy importante, los que tenemos de resolver los humanos. Pero el resto va a ser innovar y desarrollar personas. Y eso es lo que va a tener que hacer un directivo, ayudar a enfrentar a la gente a la realidad y movilizarlos hacia la transformación. Y cada vez más yo creo que el directivo del futuro es alguien que ha de superar
las circunstancias, ha de estar por encima de las circunstancias. Estamos en un mundo que cambia tan rápido y de manera acelerada que hemos el que baja un río con el rafting, ¿no? Cuando bajas en rafting te desequilibras porque el agua va muy rápido y tienes tendencia de poner la pala para frenar, pero como pongas la pala para frenar, entonces es cuando vuelcas. La única manera de mantenerte estable cuando el agua va rápido es que tú remes tan rápido como el agua o incluso más. Es la única manera de mantener el equilibrio dinámico. Por último, todo este mundo que nos está apareciendo nos plantea también debates éticos. El debate de la dictadura de los algoritmos. Por el hecho de microsegmentar y saber que tú tienes una renta baja muy baja y que nunca te puedas comprar un coche de alta gama, ¿significa que nunca vas a ver un anuncio de un coche de alta gama? Es decir, yo estoy decidiendo por ti lo que puedes ver, te estoy prohibiendo soñar. Esto puede ocurrir. Los prejuicios. Si tú estás entrenando los modelos con datos históricos del pasado, puede ocurrir que proyectes a futuro los prejuicios del pasado. Y otros conflictos sobre cómo la robótica va a destruir puestos de trabajo, la nueva concepción de puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Estamos, por lo tanto, ante una redefinición de lo que significa el ser humano, la economía y la sociedad. Y en este mundo hay un elemento que va a ser fundamental, que es la confianza. Las compañías deben ganar 3 batallas. 1, la batalla de la atención. Estamos en un mundo donde todos podemos ser absolutamente irrelevantes, por tanto la atención, que se fijen en nosotros, es lo que va a ser importante. 2, la batalla de la experiencia de usuario, porque decía, el primero que llegue con algo súper cool es el que marca el estándar. El tercero, la batalla por el talento. Y 4, la batalla de la confianza. Y en esta batalla de confianza es muy importante que aquello que, a pesar de este mundo de aceleración y disrupción, se mantenga constante, sean los principios y sean los valores. Para terminar, me acuerdo de las palabras que Isidro Fainé dijo en la CEDE, ¿no? Decía, tenemos que recuperar el valor del equipo, el valor del trabajo bien hecho, la lealtad, ¿no? La palabra dada. ¿No? Me gustaban mucho estas palabras, ¿no? Porque quizás son aquellos principios inmutables que nos van a mantener en nuestro sitio a pesar de esos cambios. Yo añadiría la honestidad, añadiría la integridad y el respeto mutuo, porque solamente así vamos a poder generar confianza, generar vínculos y sobre todo generar esperanza. Para mí, en el futuro, aunque sea paradójico, lo que nos hará seres humanos no es nuestra racionalidad, porque lo racional lo hará un robot, lo hará una máquina. Para mí justamente lo que nos hará humanos va a ser lo irracional, es decir, todas aquellas decisiones que tomemos en base a la intuición, a la creatividad, a la pasión y a la compasión. Muchas gracias. Bueno, pues un placer, como siempre, escucharte, Carmen. Uno empieza el día aprendiendo, ¿no? Y además aprendiendo de la mano de esta gran profesional que sabe adoptar un papel importante, yo creo, en este mundo tan tecnológico, que es el de curator de la tecnología, ¿no? Alguien que entiende lo del quantum computing y lo sabe transformar en palabras, ¿no? Que todos entendemos y que no necesitamos, ¿no? Ser frikis. La verdad es que lo de que trabajamos para Google gratis a mí me ha inquietado bastante, y voy a revisar un poco mi dedicación. Bueno, pues vamos a empezar un poco con el Q&A. Hay bastantes preguntas, como no podía ser de otra manera, ¿no? Carmen siempre nos incita a la curiosidad, ¿no? y a buscar nuevas fuentes de inspiración. Pedro León Francia, de KPMG, nos pregunta por el tema de la ética, los valores, los algoritmos. Has comentado, me gusta esa frase de la dictadura de los algoritmos, que parece que mete asertividad, pero no cabe duda que a veces, ¿no? Mete otro tipo de unconscious bias. Y nos pregunta Pedro cómo podemos evitar sesgos indeseados en los algoritmos y cómo incorporar la ética y los valores, ¿no? En esos procesos de Machine Learning. ¿Quieres que la conteste una por una, no?
Como tú quieras. Bueno, este es un punto, como os decía, de debate hoy en día, tanto por parte de la academia como por parte de la industria. Y los directivos no podemos mirar a otro lado. Es decir, no podemos quedarnos tranquilos porque compramos una solución que ha hecho un fabricante con un algoritmo sin tener absolutamente ni idea de cómo ese algoritmo se ha construido. Le llamamos el síndrome de la caja negra. Imagínate que y esto ha ocurrido, el famoso caso donde un coche autónomo tiene que tomar la decisión sobre si frena y se carga a los pasajeros o no frena y se carga a los peatones, ¿no? Entonces, ¿quién va a tomar esa decisión? ¿Quién ha entrenado ese modelo? ¿Con qué datos? ¿Son datos fiables? ¿Son datos sesgados? Tenemos unos criterios de valoración. Hasta ahora pensábamos que yo compraba una herramienta de software de un fabricante y decía, bueno, pues recomiéndame en qué compañías debo invertir o recomiéndame en toda esta base de clientes cuáles le tengo que dedicar más tiempo para ser más eficiente en mi proceso de compra. Pues eso no podemos vivir al margen. De la misma manera que llegaron las leyes de Sarbanes-Oxley y los directores financieros se enteraron de que no solamente apretando un botón y sacando el P&L ahí se quedaban tranquilos, sino que eran los últimos responsables de esos resultados, va a tener que ocurrir los mismos con los algoritmos. Entonces, hay algoritmos que los que tenemos que exigir, si los compramos, es poderlos entender, poderlos interpretar, y esto va a ser un derecho protegido por la Unión Europea. La Unión Europea va a proteger de que si tú te rechazan un crédito, el banco, y ese crédito te lo han rechazado porque el análisis de riesgo lo ha hecho un algoritmo, que es lo que ocurre, pues esa última decisión no sea automatizada, si no la haya tomado el responsable del banco, y que tú puedas pedir por qué se te ha rechazado. Esto requiere una cosa técnica que se llama ser capaz de interpretar los modelos. ¿Y qué ocurre? Hay modelos que se pueden interpretar, como Machine Learning, pero hay modelos que aún técnicamente no se pueden interpretar, que son los de Deep Learning. Por lo tanto, la industria está trabajando en la interpretabilidad de los modelos y lo que llamamos la eliminación del sesgo. Pero la única manera de hacerlo es que las compañías empiecen a crear comités éticos de inteligencia artificial. Es decir, que unas empresas sean transparentes en cuáles son sus criterios y los puedan publicar, porque hay muchas cosas que las vamos a prohibir por ley. Por ejemplo, en Europa tenemos la GDPR, que es la Ley de Protección de Datos Europea, pero los americanos no tienen la GDPR. Y mientras en Europa igual lo cumpliremos por obligación, al final las compañías lo van a cumplir por reputación. Es decir, hay cosas que hemos tolerado que el cliente ya no va a tolerar más. Un ejemplo fue el escándalo de Cambridge Analytica, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente se dio cuenta de que un uso del dato no correcto pues generaba un impacto, en este caso, incluso en una reputación, ¿no? Por lo tanto, hay cosas que aunque fueran legales, por reputación ya no las vas a hacer. Y yo creo que las compañías se van a empezar a distinguir unas de otras en la transparencia en que muestren sus algoritmos o sus procesos de análisis y decisión. Y yo creo que los que no lo hagan, las empresas la van a penalizar, y estamos viendo movimientos pues de que desde el punto de opinión pública se va a pedir esa transparencia, pero compañías que se están anticipando y están definiendo sus principios de inteligencia artificial para dar garantías que cuando yo te recomiendo una película, lo estoy pensando en ti y en la película que te gusta, y no si la Metro me está pagando más por hacerte ese anuncio, ¿no? Y que cuando yo vaya a comprar y mi Fitbit o mi reloj me recomienden, ay, mira, aquí ahí está el pantalón que te gusta, realmente esté pensando en el pantalón que me gusta, no en el pantalón que le gusta a Siri o le gusta a Cortana, ¿no? Entonces yo creo que ahí estamos en un nuevo paradigma donde la reputación va a pesar más que la legalidad. Muchas gracias. Carlos Echanove nos pregunta bueno, sobre ese nuevo consumidor, ¿no? Que hablabas del consumidor hiperconectado, ¿no? Que ha hecho de las herramientas digitales su aliado y que ha cambiado un poco el status quo, ¿no? Y Carlos nos dice a qué velocidad y cómo impactará la economía de los datos la toma de poder del consumidor sobre sus datos, sobre lo que es suyo, ¿no? Judicialización, cobro, derechos de uso. Bueno. En primer lugar, tenemos a clientes súper empoderados que tienen muchísimo más información de todo. O sea, hoy en día ya los médicos tiemblan, pero cuando el paciente entra por la puerta, ya ha salido la Wikipedia, el médico DC, o sea, ya incluso sabe más, o normalmente está, o sea, sobrepasado, ¿no? Y el problema que hay la desinformación, porque el exceso de información nos conduce a la desinformación, ¿no? Por lo tanto, es cierto que el cliente tiene muchos datos y a nivel de lo que es la protección de datos personales, porque hay muchos datos que no son personales, cuidado ahí,
lo que podemos proteger son los datos personales. Los datos personales que cada vez más el ámbito también cambia, porque una dirección de un IP de un ordenador, aunque no sea tu nombre, tu apellido, tu dirección de la dirección de tu casa, pues evidentemente es un dato personal, porque sabes de dónde estás y en qué momento estás haciendo el Twitter, ¿no? El tweet. Pues eso sí que se va a tener que proteger y yo creo que a la larga los clientes esperan tener control de sus datos y decidir qué quieren hacer con ellos. Pero eso cómo se gestiona desde el punto de vista de las empresas, porque las empresas tampoco podemos vivir sin datos. O sea, si no hay datos, no podemos dar productos, no podemos dar servicios, porque somos generadores productos digitales. Por lo tanto, diríamos que desde el punto de las empresas, a ti te interesa que el cliente te dé sus datos. Pero como yo digo, yo creo que datos míos tiene la peluquera, el del bar, o sea, la tienda de la esquina desde hace más de 20 años. Porque cuando yo le doy al del bar mi dato, mi móvil y mi nombre, pues sé que cada 10 menús me regala uno. Me parece bien este intercambio. Yo sé que le doy datos y él a cambio me da un mejor servicio. Y de eso se trata. Se trata de que vamos a definir una relación con los clientes. En el cambio, yo soy consciente que te doy datos, pero a cambio de un valor. ¿Qué ha ocurrido ahora? Cuando hace 15 años éramos todos muy naïf y muy inocentes y regalamos nuestra vida a Google, no pasa nada porque Google nos llevamos muy bien, si está aquí Francisla no sé si se enfadaría, pero no éramos conscientes cuando nos regalaban un super Gmail, que era mucho mejor que el Outlook de Microsoft y era gratis, nos pensábamos que nos lo daba gratis y el señor no nos lo daba gratis, no lo estábamos pagando con dinero, lo estábamos pagando con datos. 15 años después ya hemos crecido y nos hemos hecho maduros y nos hemos dado cuenta de una cosa, que es o bien te pago con dinero, o bien te pago con datos, pero no estoy dispuesto a pagarte dos veces. Es decir, a ti Telefónica, o a ti Banco, o a ti Caixa, como ya te pago con dinero porque me cobras una cuota o un interés, no voy a tolerar que tú encima hagas dinero con mis datos. Pero a tu Facebook, a tu Google, a tu Instagram, como yo me das un buen servicio, oye, ya te doy los datos, ya me va bien, pero ni se te ocurra cobrarme. ¿Qué ocurrió cuando, creo que fue WhatsApp, que intentó cobrar 9 € al año para tener WhatsApp? La gente empezó a cambiar masivamente. Entonces, la gente no es tonta y sabe que o te pago con dinero o te pago con datos. Lo que tengo claro es que quiero saber qué haces con mis datos. Y quiero que tengas transparencia de lo que haces conmigo. Y siempre cuando te doy unos datos y a cambio obtengo un valor, puedo estar de acuerdo. Ahora sí, ese permiso no puede ser de por vida. Si yo que es el problema que hay ahora, el consentimiento es de por vida. Oye, si yo me doy cuenta que haces un mal uso, tengo que tener la posibilidad de que tú lo elimines y que tú te olvides de mí. Entonces yo creo que esto estamos un poco, el debate es, como decía, el debate de la confianza. Yo no vamos a poder vivir sin darle datos a nadie. Lo que tenemos es elegir a quién se los damos. Se les doy a Telefónica, se los doy a Google, se los doy a mi banco, y esto va a depender de la confianza que las empresas generen, en el sentido de decir, conmigo tus datos están a salvo porque yo solo los voy a utilizar por aquello que tú me vas a permitir hacerlo. Aquí tenemos otra pregunta que tiene que ver con cómo todo este mundo digital ha hecho que algunas compañías que no vieron, ¿no?, lo que iba a pasar, pues hablabas de que el plan estratégico ya no es la herramienta, ¿no?, hay que mirar a 10 años, ¿no?, e imaginar, y hay que mirar a 6 meses, ¿no? ¿Es posible competir desde las empresas tradicionales, ¿no?, los que tenemos legacy, los que tenemos ya inversiones hechas, personas que deberían desaprender cosas? ¿Es posible competir con las nuevas compañías que nacen digitales o es preferible cerrar y empezar de nuevo? Es imprescindible o estás condenado a desaparecer. Es decir, yo digo que siempre hay como, ante la disrupción tecnológica tienes varias estrategias. Unas estrategias reactivas y unas estrategias proactivas. La reactiva sería, por ejemplo, lo que hace el taxi con Cabify, ¿no? O sea, negar la realidad, intentar poner cortapisas legales a un fenómeno que, bueno, podemos ganar tiempo, pero es imparable. La segunda estrategia es, pues un poco, disrumpirte a ti mismo antes de que te disrumpan, porque está clarísimo que existen nuevos entrantes que no tienen tu legacy, que no tienen tus inversiones y que te pueden estar convirtiendo en un segmento. Por lo tanto, la clave es cómo soy capaz de disrumpirme a mí mismo antes de que me disrumpan los demás. Lo que está claro es que cuando un negocio tradicional se sustituye con un negocio digital, cambia la dimensión. El otro día, que fue Abril Martorell, hablaba del tema jibarización.
jíbaros, ¿no? Los que reducían las cabezas. Bueno, pues, si comparamos el negocio editorial del País con el negocio editorial del Confidencial, ¿vale? Es que es una quinta parte inferior. Es decir, que el negocio digital sustituye al anterior, pero hace que los márgenes sean más pequeños, a la vez que es un negocio de mucha más escala, ¿no? Por lo tanto, yo creo que las compañías están obligadas a disrumpirse a sí mismas. Ese es un proceso doloroso, pero se ha de hacer en un tiempo rápido, porque si no, no vas a estar a tiempo y la única estrategia de supervivencia va a ser venderte la compañía y desaparecer. Aquí es clave la recuperación o la redefinición de tu core business. Lo que era tu core business probablemente tiene que cambiar. Lo que era muchas compañías, imagínate, el mundo de las agencias de viajes, ¿no? Todo el mundo antes había las agencias de viajes y ahora no utilizamos las agencias de viajes para nada porque vamos directamente a la web y hablamos con la compañía aérea y vamos al hotel. Pero hay compañías de viajes que se han reinventado, convirtiéndose en compañías de nicho, de viajes especializados de lujo, o de viajes exóticos, o de viajes en familia. Entonces yo creo que llega un momento que una estrategia puede ser la especialización. Otra estrategia puede ser la de incorporar la innovación comprando compañías, ¿no? Que en este caso es lo que hizo Telefónica. Si yo tengo un proceso de adaptación, lo quiero acelerar y compro una compañía que tiene estas nuevas habilidades y estos nuevos skills. Y yo creo que las compañías que van a subir en el futuro son las que sean capaces de hacer esto bien. De hecho, si nos fijamos en las grandes tecnológicas, Google, Apple, Facebook, compran 10 empresas cada semana. Cada semana compran empresas de compañías que, de verdad, ya no innovan. Compran a innovadores, pero la clave es que cuando tú compras a innovador, luego lo seas y sepas incorporar en la cultura organizativa, y esta es la clave. Y no lo hagas desaparecer. No lo hagas desaparecer. O sea, que te quedes con lo bueno y no, digamos, los anticuerpos del cambio pues, anulen o se carguen ese nuevo virus o ese nuevo estilo, ¿no? Es la realidad de que tenemos, nos tenemos de reinventar, pero a la vez, el otro día hablaba de qué sentido va a tener en el futuro ser una compañía grande. Y me acordé de un amigo mío, que es una persona de Silicon Valley, que creó una compañía como de Big Data, enorme, imagínate en Silicon Valley, invertida por Sequoia Ventures, o sea, enorme. Y al cabo de hace poco nos encontramos con Jaume en Singapur, y dice, oye, Carmen, que nada, que mi compañía, que iba con viento en popa, pero yo y mis 40 personas nos hemos ido a Apple porque me han hecho director de algoritmos de Apple. Digo, vale, ¿y tu proyecto empresarial? ¿No estás ilusionado? ¿Por qué te has ido a Apple? Porque ahí aprendo más rápido. Porque cuando es mi compañía tengo de vender, tengo de ejecutar, tengo de volver a vender, no tengo tiempo para pensar. Y en una gran compañía puedo aprender más rápido. Por tanto, yo me dio la clave. Digo, las grandes compañías están dimensionadas para poder escalar desde el punto de vista de eficiencia operativa y lo que tenemos de ser capaces es de escalar a nivel de aprendizaje. Las compañías grandes van a tener sentido en cuanto sea el mejor sitio donde aprender más y más rápido. Interesante. Y además hace bastante sentido, ¿eh? En vez de estar pensando en pagar las nóminas, ¿no? Te vas a Apple y aceleras tu aprendizaje y luego vuelves otra vez a montar. Sí, está muy tranquilo, ¿no? Está otra muy compañía. Está muy tranquilo. Hablando de compañías, Manuel Gago menciona o nos pregunta, ¿no?, por esa compañía llamada General Electric, que hemos visto que en 10 años, ¿no?, su posición en el índice en Estados Unidos ha bajado ostensiblemente. Y la reflexión es si esta pionera, ¿no?, en el cambio tecnológico hace ya unos años se está viendo afectada por tener tantos activos físicos, ¿no? Yo creo que General Electric ha sido un paradigma de compañía de éxito durante 2 siglos. Sí. Y justamente vimos hace unos meses que desaparecía el Dow Jones Industrial. Entonces, a ver, o sea, si General Electric desaparece del Dow Jones Industrial, ¿quién puede tener la pretensión de que nosotros no desaparezcamos como empresa, ¿no? Pero yo digo que, a pesar de que General Electric ha desaparecido del Dow Jones Industrial, lo ha hecho bien. Porque ya hace más de 7 años que tomó una decisión muy importante, que era convertirse en compañía de datos. Y de hecho hace 2 se vendió GE Capital, que le garantizaba el 30% de los ingresos, y se vendió esta división para centrar la compañía en compañía de datos. ¿Qué es General Electric hoy? Hoy General Electric no es una compañía de producto, no es una compañía de servicios, es una compañía de datos, donde todos sus activos físicos, sus turbinas de las centrales nucleares o sus aparatos de radiología médica, todos los tiene digitalizados en una cosa que se llama los gemelos digitales, de manera que cualquier aparato tiene su gemelo en el mundo digital. Es decir, que yo desde aquí tengo una planta en Japón
de energía nuclear y la puedo estar controlando desde aquí sin intervención humana. Y si veo que una turbina me falla en Japón, puedo ajustar los parámetros de mantenimiento y enviarlos a tiempo real en la fábrica de Canadá para que esa turbina ya no me llegue a fallar. Por lo tanto, el modelo de General Electric ya no es vender un producto, sino vender un producto con la analítica, con la inteligencia y con la capacidad permanente de monitorizar. Llega a punto esta transformación donde General Electric no solamente tiene los gemelos digitales de todos sus productos, sino de toda su competencia antes de que la competencia lo tenga. Estábamos Jaume y yo en Navantia, creo que era, hablando del próximo buque que está haciendo, bueno, que no sabemos si por los saudíes vamos a construir, pero en principio en esa época íbamos a construir, creo que era el 2020, y estábamos viendo nosotros convenciendo de la importancia que ellos tomaran el control de los datos que se iban a generar en ese mini concepto, mini ecosistema que era el banco. Marco dice, pues que los datos me los está dando General Electric, ¿no? O sea, que General Electric ya le estaba vendiendo el concepto de que lo importante no era montar el aparato, sino tener esos datos para poder mejorar los productos antes de la competencia, para poder predecir fallos de comportamiento. Por lo tanto, es una apuesta dura, difícil, pero esto es lo que vamos a ver. Las compañías ya no pueden ser buenas en todo y van a tener que tomar decisiones valientes. Y nos tendremos que quedar con las 5 cosas que sabemos hacer mejor que nadie y hacer así, esperando que hayamos acertado. Porque aunque eso nos obligue a dejar de ser un conglomerado y ser especialista en 5 sectores, probablemente esos 5 sectores van a tener mucho más recorrido, van a tener más margen. Porque, la verdad, no vamos a poder ser buenos en todo. Lina Robles, de Quid Qualitas Digital, nos hace una pregunta sobre el tema de la regulación, ¿no? Antes has comentado, bueno, es verdad que las compañías tradicionales, ¿no?, se ven sometidas en todos los sectores, ¿no?, a una regulación. Los nuevos competidores, ¿no?, gozan de una situación de ventaja, ¿no?, y se produce una situación de regulación asimétrica, ¿no? Y lo que nos pregunta Lina es si debe desaparecer esa regulación para favorecer la competitividad de las empresas tradicionales o de siempre, ¿no? O se deberían crear reglas iguales para todos, ¿no?, para que no haya esas diferencias. Hombre, a ver, aquí el tema de la regulación siempre es lo mismo, ¿no? O nos regulamos todos o nos desregulamos todos, ¿no? Porque lo que puede ser es que haya reglas distintas en el mismo tablero cuando hacemos cosas. Y el problema de la regulación, yo creo que debe existir regulación, lo estamos viendo ahora, justamente hablábamos del tema de protección de datos, de inteligencia artificial, debe haber un cierto marco normativo, pero el gran problema es que la regulación no es que sea mucha ni poca, sino que es ni buena, es que es mala, porque no regula lo que tiene que regular, es decir, ahora la regulación es vertical. O sea, hay 3 compañías que hacen lo mismo, imagínate, no sé, vender un producto digital. Una se llama Telefónica y la regula el mercado de las telecomunicaciones, una se llama Gas Natural y la regula el mercado de la energía, y otra se llama Google y no la regula nadie. Y hacen lo mismo. Por tanto, hoy en día la regulación regula el quién en lugar de regular el qué. Entonces, lo que tienes que regular es el qué. ¿Quién hace segmentación de clientes? ¿Quién hace motores de recomendación? ¿Quién vende créditos? Y tanto me da que el crédito lo venda una fintech, un banco, Google o una zapatería. Si tú das créditos, debes estar regulado porque das créditos, no por quién eres tú. Entonces, el gran problema que tenemos es que la regulación es vertical en lugar de horizontal y la regulación es ex ante en lugar de ex post. Es decir, de entrada eres criminal, ¿no? Y de entrada, pues, es una persona mala. Entonces, en lugar de decir, oye, no, hay un marco de actuación, hay unas normas que nos definimos y si alguien las incumple, es entonces cuando yo puedo pues, actuar con esa regulación. Un ejemplo muy tonto lo cuento siempre. A ver, el concepto ha cambiado muchísimo en todos los aspectos. Lo decía el día de la CEDE. Yo tuve la ocasión de conocer a los primeros fundadores de LinkedIn, a DJ Patil, que fue uno de los primeros data scientists. Y contaba que cuando se creó LinkedIn, el principal problema que tenía la compañía para capturar fondos de capital riesgo era cómo vas a conseguir que la gente publique su currículum. Porque el currículum era algo que aún hoy, por la Ley de Protección de Datos española, debe estar cerrado en un armario con 7 llaves, y como se te ocurra tirar un currículum a papelera y alguien te lo pille, ¿no? ¿Os acordáis esa vez que creo que fue Ratch, no sé qué compañía, pues encontraron currículums en un container, ¿no? Pues bueno, te queda una multa tremenda.
Y al mismo tiempo, tú lo estás publicando todo en Internet, ¿no? Por lo tanto, estamos en una regulación que tiene poco que ver con los nuevos usos. Y por lo tanto, yo creo que lo que no puede ser es que haya normas distintas para las mismas cosas. Y a mí, yo que soy partidaria de eso, que haya regulación, pero regulación ajustada al qué, no al quién, ¿no? María Victoria de Rosas, de Ejecutivos, nos pregunta sobre el tema que has explicado muy bien, ¿no? De que las compañías hoy trabajamos, ¿no? Con balances del siglo XIX para empresas del siglo XXI, ¿no? Y no tenemos reflejado en nuestros balances esos activos intangibles, ¿no? Que cada vez son más importantes, ¿no? Y María Victoria nos pregunta, ¿no estamos educando a nuestros hijos, a los jóvenes, con parámetros obsoletos? ¿La escuela olvida cultivar esas nuevas competencias y aprendizajes, ¿no? Por supuesto. Hay un gap. Hay un gap a todos los niveles. Yo creo que el gran futuro de la humanidad pasa por el futuro de la educación. Si no, no vamos a sobrevivir como seres humanos, va a venir la supersingularidad y las máquinas van a ser más inteligentes que nosotros. Y ahí vamos a desaparecer como los chimpancés, ¿no? Entonces, la clave es la educación en todos los niveles. La más inmediata a nivel de la empresa. Si la empresa se encuentra que ante esta disrupción los perfiles que tienen no tienen los skills adecuados y tiene de invertir en lo que llamamos ya educación de toda la vida, ¿no? Lifelong learning. O sea, no se trata de que ya estudiamos una carrera o una especialización y con eso, oye, con eso ya tenemos el chollo para el resto de la vida, porque yo una vez dediqué 5 años a estudiar algo y de ahí puedo vivir, que no. Que las compañías tenemos de invertir en educación continua. En nuestro caso tuvimos de crear una profesión donde no existía, que eran los científicos de datos, tuvimos de crear unas metodologías de formación y cada vez lo vemos más. Ahí es otra ventaja que las grandes compañías pueden tener, la capacidad de invertir en formación interna. Hace falta que las universidades nos den los perfiles adecuados que la industria necesita y existe un gap enorme de millones y de millones o sea, al mismo tiempo que tenemos problemas de empleo, hay un gap, sobre todo en el mundo tecnológico, tú sabes muy bien, Marieta, que estás en este mundo con Salinger y Conde, del talento necesario, los skills necesarios para abordar la transformación digital. Y luego tenemos a los estudiantes de primera carrera, tenemos hijos, una hija de 15 años, que dices, ¿y qué le tengo de enseñar? ¿Qué tiene de aprender? Porque ellos seguro que van a trabajar en profesiones que no existen. Y ahí yo diría que tenemos que volver a los clásicos, a las matemáticas, a la filosofía y a la ética. Porque los skills que realmente harán falta en este mundo, para mí, uno muy importante, pensamiento crítico. Lo estamos viendo con las fake news. O sea, tener criterio para discernir entre puntos de vista de verdad, trabajo en equipo, automotivación, y yo creo que también creatividad, ¿no? Entonces, todo eso, junto con principios éticos, es lo que va a ser perdurable. Está claro que algo que no tenemos base, sobre todo en la cultura española, va a ser imprescindible, que es matemáticas y entender de datos. Yo creo que los datos van a ser el nuevo alfabeto, porque los datos no solamente lo va a necesitar el desarrollador de software, un médico va a tener de aprender a imprimir 3D una prótesis de cadera, un abogado va a tener de entender los algoritmos para poder predecir un juicio o analizar la información, y por lo tanto vamos a requerir un pensamiento lógico transversal, que es la clave de esa transformación. Pero evidentemente esto es el gap. Si estamos hablando hoy en día de potencias mundiales, no las estamos viendo desde la perspectiva de quién atesora más recursos, más materias primas o más capacidad productiva, sino mayor capacidad intelectual. Corea, Seúl, los coreanos, los chinos están ocupando las mayores universidades del mundo. Tú te vas a Stanford, te vas a Columbia y, oye, si solo entrara el ranking por notas, todos serían chinos, ¿eh? Estamos en Colonia el otro día y dice, estamos planteándonos hacer cupos para americanos. Pero cuando hago exámenes, los top 100 siempre son chinos. Claro, hay muchos también, es verdad. Claro, como hay muchos, siempre puedes encontrar en números absolutos más número de inteligentes. Pero estamos hablando de que la capacidad diferencial de un país va a ser su talento, su formación. Yo creo que en España lo del Pacto Nacional por la Educación, por encima de todos los vaivenes políticos, sería algo no imprescindible, o sea, no necesario, sino imprescindible. Me gusta mucho una reflexión, ¿no?, de una persona como tú sobre ese volver a los clásicos, ¿no? Porque parece que nuestra sociedad, y yo que ahora trabajo, ¿no?, en el mundo del talento y las personas, estamos muy obsesionados, ¿no?, con el tema de las carreras STEM.
y parece que si no estudias, ¿no?, una carrera STEM no vas a ser nadie, no vas a poder trabajar, ¿no?, en esas profesiones del futuro, ¿no? Y lo cierto es que el mundo también requiere gente que esté en el mundo de las humanidades, ¿no? Y antropólogos y gente que sea capaz de entender, como un poco también contrabalance, ¿no? Yo estuve hace unos años pues, con el que es ahora presidente de Telefónica, con José María, en Google, en Mountain View, probando el coche autónomo, y la persona, que era una chica, por cierto, que dirigía el coche con su tablet, era una antropóloga. Donde yo le pregunté, bueno, pues aquello del sesgo inconsciente, ¿no? Pensé, esta será matemática, ingeniera química, y cuando me dijo antropóloga, dije, ah, qué curioso. Y dice, bueno, es que para enseñar y poder, primero tienes que entender a tus clientes, y con lo cual está muy bien, ¿no?, que las humanidades van a ser, yo creo, cada vez más importantes, ¿no?, en un mundo donde los temas éticos van a ser un poco Oye, para terminar, que ya nos queda esta pregunta de Laura Carrasco, de la Asociación de Parkinson de Madrid, que nos dice, bueno, que la Asociación de Pacientes, ¿no?, de Parkinson, con una recogida de datos clínicos y sociales de más de 5 años, con lo cual hay una fuente importante, ¿no?, de conocimiento para transformarlo en soluciones. Lo que nos pregunta Laura es dónde se puede dirigir para sacar rentabilidad a esos datos que redunden en beneficio, bueno, pues de la sociedad, ¿no? El sector médico es de los más beneficiados de todo este avance, ¿no? Los avances en lo que es Big Data, el tratamiento de historiales clínicos, que hasta ahora pues, no había la capacidad de, no sé, coger 50 años de historiales clínicos de tratamiento del cáncer o del Parkinson y poderlos entender y procesar, ¿no? Hoy en día existen esas capacidades, y esto lo estamos viendo en mejoras de tratamientos más personalizadas y sobre todo en el carácter preventivo. Siendo una asociación, entiendo que no tendrá recursos para contratar compañías que lo puedan hacer, pero yo creo que justamente en el ámbito de la salud existen muchos consorcios público-privado, mucha financiación europea, muchos programas para financiar, porque además el hecho de trabajar en el ámbito de la salud permite, por la LOEPD por la GDPR europea, tener una especie de limbo sobre el tema del dato personal. Es decir, tú puedes, en un entorno de investigación científica por el ámbito de la salud, crear un marco protegido donde puedes tratar esos datos sin tenerlos de encriptar, sin tenerlos de anonimizar, porque perderías muchísimo valor. Nosotros hace poco, en el concurso que hacemos, en los premios a los mejores científicos de datos de España, que es un premio que es el tercer año que lo damos y que ya hemos fallado y vamos a publicar, planteamos 3 retos, y uno de los retos era la detección precoz del Alzheimer, ¿no? Y eso se puede hacer, por supuesto, con Parkinson. Pero yo creo que estamos en un momento donde, gracias a estos... Lo difícil aquí es tener datos. Cuando se tienen datos, tienes un tesoro, y a partir de ahí es aplicar técnicas para que se pueda operativizar todos esos mecanismos de prevención y de predicción. Por tanto, hay mecanismos para hacerlo, y sobre todo en el ámbito público. Bueno, y para terminar, ¿cómo ves a España, ¿no?, dentro de la posición Europa en temas de digitalización, ¿no? ¿Estamos mejor, peor que otros países europeos? Complicado. A ver, a nivel objetivo, España es el país número 13. Hay un índice europeo de digitalización y somos el número 13, ¿vale?, que más o menos equivale a nuestro PIB comparativo. Es el DESI, ¿no? El DESI, el Digital Index o algo así. ¿Qué ocurre con eso? Hombre, es que Europa también está mal. Entonces, claro, si tú sumas que somos el 13 de Europa, y Europa, pues respecto a Estados Unidos y Asia, está mal, pues somos como el 38 del mundo. Pero para que veamos el impacto, solo si pasáramos del lugar 13 al lugar 10, mejoraría 3 puntos el PIB y se generarían 70.000 puestos de trabajo al año. Por tanto, la digitalización es un problema clave para la competitividad de nuestro país. Otra es cómo a nivel europeo nos posicionamos en Europa, y tiene mucho que ver la retención del talento, el desarrollo del talento y la apuesta estratégica en una zona donde tenemos unas discrepancias de todo tipo, ¿no? Estaba el nuevo gobierno planteando la tasa Google,
que puede ser intelectualmente algo que tenga sentido, porque si la generación de valor se va a hacer en el mundo digital, no puede sentir que el mundo digital no paga impuestos, pero claro, o lo aplican en todos los países de Europa o no tiene sentido, con lo cual o hay una armonización fiscal o no tiene sentido. Entonces yo creo que en España tenemos no una necesidad, tenemos una urgencia, y yo creo que haría falta un plan de reestructuración industrial, pero para todos los sectores. Es decir, de la misma manera que cuando se hizo un plan de reestructuración de las minas de cobre en Asturias, tuvimos de plantearnos cómo hacíamos una reestructuración, y creo que estamos en una fase de reestructuración absoluta de todos los sectores, por el hecho que os contaba, que todos los sectores van a desaparecer. Entonces yo el problema que me preocupa es que no veo esta preocupación a nivel político. La urgencia, ¿no? No, es que a nivel político nadie habla de esto. O sea, ¿dónde está esto en los programas de los partidos? Espero que cuando haya unas elecciones, no sé si vamos a ver en algún partido en su agenda la problemática de qué pasará con los puestos de trabajo, que van a desaparecer el 60%, y qué haremos con estas personas. Vamos a tener de imponer una renta mínima de subsistencia por el hecho de que nos hemos sustituido por robots, van a tener de pagar los impuestos los robots, ya que no lo haremos las personas. Es decir, hay un cambio en un modelo económico y esto no está, desgraciadamente, en el debate político que va a definir nuestro país. Igual que el modelo energético, igual que muchas cosas. Entonces yo creo que estamos mirando otro sitio y estamos en Alves, absolutamente. Yo espero que estos foros, ¿no?, pues también ayuden, primero, a concienciar el ámbito empresarial, que algunos aún no son conscientes, porque yo no soy una compañía tecnológica, esta no me afecta. Yo creo que quizá mi objetivo de hoy era darnos cuenta que nos afecta a todos, que no es futuro, que es una realidad, y que desde el mundo empresarial también se ayude a hacer lobby para que el mundo político tome decisiones. Pues vamos a tener que hacer muchos desayunos juntos, ¿no? Invitando a los políticos. Invitando a los políticos. Bueno, pues muchas gracias, A Carmen, vosotros. y un placer, como siempre. Gracias.